Muy buenas tardes en este nuevo encuentro de este seminario, y hoy nos toca tener la palabra y la disertación de el director del seminario, nada más y nada menos, quien ya lo hemos escuchado y hemos visto varios de sus trabajos, como asimismo en seminarios anteriores. El doctor Diego Paulo Isabela, abogado con orientación en Derecho Público desde 1995, especialista en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica Argentina. Cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. Fue director del Instituto de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de San Isidro desde 2007 a 2014, director y coautor de la obra Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, de Editorial RAP, y es coautor en diversas obras. Ha publicado artículos de opinión en medios de difusión nacional, como Clarín, La Nación, La Prensa, Agencia de Noticias Telam, El Parlamentario, Infobae, entre otros. Es autor de más de 70 artículos de doctrina en la especialidad y ha sido profesor en distintas universidades, en la UBA, USAL, Universidad de Belgrano. Fue miembro titular del claustro académico de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, en carácter de profesor titular, y es actualmente docente titular en la Universidad Católica Argentina de La Plata, en la materia Derecho Público, provincial y municipal, en la especialización en Derecho Administrativo, y adjunto en la Universidad de San Isidro, en la materia Derecho Administrativo en la carrera de Abogacía. Integra el comité arbitral de la Revista Argentina de Justicia Constitucional. Fue ternado para ocupar el cargo de juez contencioso administrativo en Morón, habiendo aprobado con calificación sobresaliente en el Consejo de la Magistratura. Fue secretario legal y técnico de la Municipalidad de Vicente López, asesor legal del Consorcio del Puerto de Olivos, y es director del Instituto de Acceso a la Justicia de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, presidente de la Comisión de Legislación General del Colegio de Abogados de San Isidro, asesor en Consejo de la Magistratura en la vocabularía del doctor Matterson, miembro académico consultivo del Consejo de la Magistratura, y actualmente es vicepresidente segundo y consejero titular del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San Isidro. Un gusto, como siempre, doctor Isabela, y en este caso, disertando. Bueno, muy amable, Patricia, por la presentación y por tus palabras hacia nosotros. Buenas tardes a todos y a todas las colegas del grupo. Esta tarde tan linda, realmente acá estoy viendo el sol desde la ventana, preciosa, por demás agradecido que estén acá, pese al día. Intentaremos abordar una temática que tiene su complejidad. No está zanjada todavía la discusión en torno a las alternativas que hay para impugnación de ordenanzas municipales. Lamentablemente sigue siendo un tema complicado, que no ha tenido resolución, como tantos otros en el ámbito de nuestra materia, ¿no? A la espera, sin duda, de una reforma que sea desde lo legal, que permita generar certeza hacia todos los justiciables, y también hacia los operadores jurídicos como todos nosotros, que muchas veces vemos dificultadas las posibilidades de acceder a la justicia cuando la norma no es clara o cuando la norma es contradictoria. Así que, si me permiten, yo voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Hay gente, además, está presenciando la jornada, quiero destacar muchos de miembros del Instituto de Acceso a la Justicia. Lo veo acá a Fabián, en la primera plana, digamos, al doctor Colombo, que también tiene escrito un interesante artículo sobre el tema. Yo después lo voy a compartir. Ahí en el chat puse uno. En un rato voy a intentar subir el de Martín y alguno más, que me facilitó también el doctor Enrisi. Bueno, hay muchos colegas del instituto, agradecerles a estos profesores que también estén presenciando esta clase, e invitarlos, como les dije ahí en el chat, a que me interrumpan en cuanto sea necesario y podamos hacer algún intercambio o de opiniones o de consulta o lo que fuera. Para hacer un poco más dinámica la clase, que seguramente, teniendo en cuenta que las ordenanzas es un tema complejo, genere alguna duda. Así que voy a compartir con ustedes un cuadro. Advierto que va a ser una clase un poco larga,
de manera tal de intentar aclarar un poco el panorama. A ver si lo puedo compartir. Me dice, inhabilitó la función de compartir la pantalla. Ya está como anfitrión, lo único que queda es abrirlo y compartir en el botón verde de compartir pantalla. Sí, está abierto, pero cuando aprieto el verde, me pone el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ah, porque está bien, porque estás en el otro. Ah, sí, el otro ya lo cerré. Por eso, entonces ahí está, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a intentar acá. A ver. Imagino que será esto. Bueno, un poco no. La verdad que me está costando más de lo previsto, ¿no? Bonito. A ver. Si está abierto en la pantalla de fondo, Sí, disculpen, pero no lo veo acá. Microsoft PowerPoint, debe ser este. dice ese, Ahí pero va. tiene que estar abierto para que se pueda compartir. Sí, está abierto. A Ahora ver. con el botón verde de abajo que dice compartir pantalla, Me siento un inútil. por favor, estamos todos Lo que pasa, aprendiendo de no, la nueva tecnología. está no minimizado, no ocupa toda la pantalla, pero debería abrir ahí. A ver. No veo la función compartir que estés... el botón verde ese de abajo que dice compartir pantalla Sí, sí, claro. y no abre, Microsoft PowerPoint, pero bueno, no está el. porque tiene que No. estar abierto. Sí, sí, está abierto, está abierto. Bueno, no se podrá usar, se me ocurre. Por ahí tiene algo que ver con la privacidad. A ver, segundo, permitir que la siguiente funcione. Algún tema de privacidad o algo. No me ha sucedido, pero bueno, en este caso Puede sí me está ser que pasando. tengas algún filtro en la computadora que no te lo permita, pero no sé por qué. Yo estoy viendo, está habilitado y todo, pero que no se No, está no, compartiendo en la acá pantalla. está. El problema era la función de seguridad, perdón. Claro, claro, porque eso lo traen algunas computadoras que no te lo permiten. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos. Sí, disculpen, pero Listo. bueno, no me Ahí pasó está. nunca. Claro, hay que ahora ampliarlo. Sí, claro. Ahí Bueno, estamos. estábamos, por suerte. Bueno, tardé 3 minutos, pero lo logré. Bueno, este es el cuadro que voy a comenzar a exhibir. A ver, tengo que pasar esto para arriba. Qué desastre eso soy. Ahí está. Impugnación de ordenanzas. Bueno, vamos a empezar por el principio. Bueno, yo este cuadro que pongo acá me gustó hace muchísimo tiempo. Lamentablemente este tema lo vengo charlando ya hace más de, no sé, bueno, desde que empezó el fuero, de 2003, y este cuadro que encontré, o esta foto, me pareció muy simpática, eh, lamentablemente simpática, porque es una realidad, ¿no? Es la justicia, y hay una niña que le pregunta a ti desde hace cuántos años te vieron esos señores. En referencia a todo esto, ¿no? A las dificultades de acceso que hay para juzgar la actividad del Estado provincial y municipal en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta las modificaciones que la ley 13.101 hizo, especialmente al Código Contencioso, momentos antes de su entrada en vigencia. Con la clara intencionalidad, vamos a ver que el caso de la impugnación de ordenanzas es el mayor de los exponentes de esta intencionalidad, de dificultar el acceso al control judicial. Bueno, ¿por qué es importante el control de las ordenanzas? Especialmente el control directo de las ordenanzas. Ustedes saben que las leyes, los reglamentos y las ordenanzas pueden ser juzgadas o evaluadas judicialmente en distintos ámbitos. Uno de ellos es la acción originaria de inconstitucionalidad prevista en el artículo 161 de la Constitución Provincial, y otro es el control difuso de constitucionalidad que establece nuestra Constitución Provincial en el artículo 57, que permite a todos los jueces, indistintamente del fuero que trate, de declarar la inconstitucionalidad de aquellas leyes, ordenanzas o reglamentos
que en la aplicación al caso merezcan ese reproche constitucional. Por lo tanto, tenemos un doble control en la provincia de Buenos Aires de constitucionalidad, uno que es difuso, en cabeza de todos los jueces, y otro concentrado en cabeza de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Esto para tener en claro a aquellos que por ahí no conozcan en detalle el régimen jurídico de la provincia. Pero ¿por qué es importante la impugnación directa? La impugnación indirecta, ya sabemos, trata de aquellos casos en los cuales la ordenanza es aplicada. Hay un acto de aplicación de la ordenanza. Vamos a descartar de plano el desarrollo y estudio de la impugnación indirecta de las ordenanzas, porque ese tipo de impugnación no hay dudas ni genera ningún tipo de incertidumbre respecto a que pueden ser residenciadas esas causas en el contencioso administrativo, en virtud del control difuso y como un corolario de este control difuso, y además porque está previsto expresamente en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, que dice que cuando se debe declarar la inconstitucionalidad de una ordenanza para la resolución del caso, esto no va a desplazar la competencia del fuero. Aquí lo que se está viendo es que este artículo 3 recepta en realidad lo que es el control difuso de inconstitucionalidad. Es decir, que hubiera estado o no el 3, este control difuso existiría de todos modos. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, dicho esto y diciendo que la reserva de que no vamos a hablar del tema de impugnación indirecta, sí vamos a meternos lleno en la impugnación directa de ordenanza? Esto es cuando no hay acto de aplicación de la ordenanza. ¿Y por qué es importante que exista un mecanismo de impugnación directa de las ordenanzas adecuado, llano, sencillo? Porque la impugnación directa muchas veces es la única posibilidad que tienen los justiciables de atacar esa ordenanza. Hay ordenanzas que no son aplicadas en ningún caso a un particular, pero sin perjuicio de lo cual lo pueden afectar. Entonces, la impugnación directa es la única vía que tendría el particular para evaluar la constitucionalidad o la legalidad de estas ordenanzas. Es decir, hay un carácter preventivo en la acción directa, que es justamente antes de su aplicación, y lo que pretende justamente con esta acción directa es prevenir la consumación o el agravamiento de un daño, justo antes de que se aplique. Y evita, obviamente, la situación de indefensión en ciertos supuestos, como decíamos hoy, en donde no hay configuración de actos particulares de aplicación que permitan juzgar la validez de la ordenanza. Desde aquí la importancia de la existencia de este control directo. Y bueno, la pregunta del millón es, ¿qué es una ordenanza? Bueno, vamos a ver en el derrotero de esta charla, que insisto, cada vez que sea necesario me interrumpen y hablamos. La definición de la ordenanza es muy compleja. Partimos, si hacemos historia de los fallos de la Corte, la ordenanza o el concepto jurídico de ordenanza va a estar vinculado al régimen autonómico o no autonómico del municipio. Por eso, para saber qué es una ordenanza, tenemos que saber primero si hay o no autonomía municipal. Ya antes de la reforma del año 94, a nivel constitucional, nacional, y en la Constitución provincial, que no hubo modificación alguna, la autonomía de los municipios era un tema discutido. La Corte de la Nación, en distintos fallos, después vamos a ver algunos más históricos, pero en los más célebres, digamos, Promenade y Rivadamar, la Corte Nacional dijo que, incluso en un dictamen de la procuradora Reiris, que las ordenanzas eran actos normativos de sustancia legislativa, que son como la ley. Que son como la ley. Esto es importante también, ¿no? Que no dijo son ley, sino dijo como la ley. Porque más adelante vamos a ver que esto tiene relevancia en la definición jurídica de la ordenanza. Y acá, como dice el punto, dice, pese a ello, hay quienes sostienen que en el esquema constitucional de la provincia de Buenos Aires solo puede considerarse ley formal a las normas a las que la Constitución provincial se refiere, que son sancionadas conforme al procedimiento en ella establecidas por el órgano legislativo provincial. Y esas son las leyes formales, y no otras. Esto lo dice la Cámara Contenciosa de Mar del Plata, y adelantando un poco, ¿por qué se pone en discusión si es ley o no es ley? Porque la ley 13.101, cuando reforma el Código Contencioso justo antes de su entrada en vigencia, modifica el artículo 77, la Ley Orgánica Municipal, y establece que las ordenanzas son leyes en sentido material y formal. Esa es una definición tajante del legislador que vino a calificarlas como leyes en sentido formal y material. Sabemos que la sustancia es legislativa, así como también la sustancia de los reglamentos es legislativa, pero
las ordenanzas, desde lo formal hasta aquí claramente no eran consideradas leyes. ¿Ah? Después, en el mismo sentido, cabe destacar que la propia Constitución Provincial, en el artículo 161, inciso primero, cuando enumera las distintas normas que pueden ser objeto de la jurisdicción originaria o de apelación por parte de la Corte de la Provincia, habla de reglamentos, leyes y ordenanzas. Por lo tanto, también acá hay una pauta, que puede ser la interpretación, en donde la Constitución supo diferenciar los reglamentos de las leyes y las ordenanzas, diciendo que no son exactamente lo mismo. Por lo tanto, la definición que hace el legislador es por lo menos cuestionable. Y desde el punto de vista formal, hay un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año 86, que habla de cuándo la ley es ley en sentido formal. Y establece que solo podrá ser ley toda decisión emanada de un órgano que, según la Constitución del lugar, tenga el carácter de órgano legislativo. Después, otros que critican la definición de ley en sentido material y formal son, entre otros, el doctor Botassi, y entre otros fundamentos para rechazar el carácter de ley de las ordenanzas, parten de la idea de que la autonomía municipal, si bien está garantizada en la Constitución Nacional, no está consagrada en la práctica. Entonces dice que la provincia, aún no habiendo consagrado la autonomía municipal en su Constitución, lo que conlleva obviamente un incumplimiento constitucional, la ley 13.101, al modificar la ley orgánica municipal, no podría dotar al Consejo Deliberante de un poder legislativo autónomo que está ausente en la Carta Constitucional Provincial. Por lo tanto, él entiende que la pretendida exclusión de las ordenanzas como objeto de la acción anulatoria en el fuero contencioso administrativo por ser ley en sentido formal y material resultan inconstitucionales. Y por otro lado, en este concepto, tratando de hilar un concepto de ordenanza, el doctor Carlos Balbín dice que ley es toda norma obligatoria dictada por el Congreso sobre materias propias en los términos constitucionales a través del procedimiento específico que prevé la Constitución. Y todo esto lo decimos porque, casualmente, dijimos, la ley 13.101 definió a las ordenanzas como leyes en sentido formal y material, lo que va a tener una implicancia directa respecto a dónde se puede y cómo se pueden impugnar las ordenanzas. Es decir, la naturaleza propia de las ordenanzas son las que van a delimitar el camino procesal para su impugnación. Y por eso es importante definir qué son las ordenanzas. Por lo que vemos hasta acá, la naturaleza jurídica es discutida, y como dijimos hoy, se vincula directamente con la concepción autonómica de los municipios que fue variando en el devenir de la jurisprudencia de la Corte Nacional. Ahí van a ver los primeros fallos, Municipalidad de La Plata con Ferrocarriles del Sur, donde la Corte en el año 1911 entendía que los municipios eran entes autárquicos con contenido territorial o con territorio, que eran delegaciones de las provincias y que estaban circunscriptas a fines y límites administrativos en la Constitución, ha previsto como entidades de régimen provincial y sujetas a su propia legislación. Es decir, no garantizaba ni reconocía el régimen autonómico, simplemente las dotaba de la calificación de entes autárquicos. En la causa Riva de Mar, en el año 89, ya esto produce un cambio, y la Corte empieza a desentrañar y a explicar por qué la ordenanza es más que un reglamento, o puede no entenderse como un reglamento, y es más semejante a una ley. Claro, en la división de poderes municipal, podemos entender que el Consejo Deliberante representa la voluntad popular, que es elegida por el pueblo, son representantes del pueblo, que en un órgano de contenido deliberativo y plural dictan normas que alcanzan y restringen o reglamentan derechos de los particulares en el ámbito siempre de las competencias municipales. Por ende, la Corte acá en Río de Mar dijo que mal se viene con el concepto de autarquía, ¿no? Diversos caracteres que el municipio tiene y que no tienen las entidades autárquicas. Acá se despega del criterio del municipio autárquico y se asemeja al municipio a un ente autónomo. Y lo hace sobre la base del origen constitucional que tiene el municipio digamos, en contrapartida con el nacimiento de una entidad autárquica que no tiene un origen constitucional, la existencia de una base sociológica, esto es el pueblo, está ausente de las entidades autárquicas, la imposibilidad de suprimir o de hacer desaparecer un municipio, a diferencia de las entidades autárquicas que se pueden extinguir,
el carácter, dice acá, importante, legislación local de las ordenanzas frente al de las resoluciones administrativas que emanan de las entidades autárquicas. Bueno, después sigue diciendo que tiene un carácter de persona jurídica de derecho público y el carácter necesario que tienen las entidades autárquicas, perdón, que el municipio respecto o en contravención a lo que es el acto autárquico, el alcance de sus resoluciones, es decir, que el municipio puede dictar resoluciones, o en este caso ordenanzas, que van a comprender y van a alcanzar a todos los habitantes de esa circunscripción territorial, y no solo a aquellas personas que están vinculadas a la entidad autárquica. Y bueno, y algo que termina, digamos, de convencer de que los municipios no pueden ser entidades autárquicas es el hecho de que el municipio puede crear entidades autárquicas. Y no parece posible que una entidad autárquica cree a su vez una entidad autárquica. Bueno, y obviamente la elección popular de sus autoridades. Todas estas cuestiones son inconcebibles, como dice la Corte, en las entidades autárquicas. Por lo tanto, a partir del caso Río de Bar, se empieza a vislumbrar un régimen autonómico de los municipios. Y aquí, en la causa Promenade, donde seguimos trabajando los conceptos que la Corte dio respecto a los municipios, también en Promenade la Corte Nacional, no así la provincial, dice que las ordenanzas se caracterizan por ser actos normativos de sustancia legislativa, es decir, materialmente legislativa, y se los diferencia expresamente los reglamentos, en virtud de lo cual ya, vuelvo a reiterar, el órgano del cual proviene, es un órgano de gobierno elegido por el sufragio popular, esto lo sostiene la Procuradora Fiscal, y dice que la ordenanza es como una ley, que expresa la voluntad popular. Es como una ley, pero no es una ley. La Corte Provincial, como dijimos, no había sostenido lo mismo, por el contrario, había entendido el carácter reglamentario de las ordenanzas, al momento que le aplicó el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, inaplicable en el caso de las leyes, ¿no? Ahora bien, vamos a la Constitución provincial, donde habla de las ordenanzas, y dice: la Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones. Inciso 1. Ejerce la jurisdicción originaria de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de reglamentos, leyes y ordenanzas. Y después, el artículo 20, inciso 2 de la Constitución, cuando habla de la acción de amparo, dice expresamente que el amparo no va a proceder contra leyes. Acá tenemos dos cuestiones. La fijación de la competencia originaria de la Corte, en inciso primero, y también de apelación, para conocer acerca de la constitucionalidad de las leyes y de las ordenanzas, y el artículo 20 del amparo, que dice que no puede proceder contra leyes. Son dos cuestiones importantes a tener en cuenta al momento de entender dónde y cómo se impugna una ordenanza. Ahora vamos al artículo 166, que nace a partir del año 94 con la reforma constitucional provincial, que, como dijimos hoy, era concomitante, digamos, exactamente concomitante, un poquito incluso posterior a la reforma constitucional nacional, en donde la provincial no reconoció o no varió su cláusula constitucional atinente a la autonomía municipal, se quedó en la cláusula anterior, que era muy limitada respecto al régimen autonómico municipal. Por lo tanto, hubo una omisión inconstitucional, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en ese momento estaba regulando un régimen autonómico y exigía del constituyente provincial la modificación de la cláusula constitucional provincial para reconocer la autonomía, pese a que había sido incorporada en la ley de reforma constitucional provincial, estas cláusulas no se modificaron. Entonces, vamos al 166, que es la cláusula, digamos, del fuero contencioso, esencialmente, que dice: los casos originados por la actuación u omisión de la provincia, los municipios, entes descentralizados y otras personas, y acá lo puse en blanco para destacarlo, en ejercicio de funciones administrativas, serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso administrativo. Es decir, que la cláusula constitucional establece que la jurisdicción o la competencia de toda la justicia contencioso administrativa va a derivar de la actuación u omisión de los municipios, la provincia y entes descentralizados y otras personas, siempre y cuando haya ejercicio de función administrativa. Esta es la clave de bóveda de la competencia material del fuero contencioso administrativo. Y es lo que ha impedido que las ordenanzas sean juzgadas en el contencioso administrativo.
en forma directa. Ahora vamos a hacer un repaso histórico de las cláusulas del Código Contencioso Administrativo, Ley 12.008, relacionadas con la competencia material y relacionadas también con la impugnación de las ordenanzas. A ver. Yo estoy admitiendo a la vez que hablo, ¿eh? Por eso a veces estoy un poco... El artículo 1 y 4 habla de la cláusula general, casos incluidos, excluidos. El artículo 2, inciso primero, en el texto original del Código, recuerden que la ley 12.008, que es una ley muy buena y de avanzada, fue virtualmente despedazada de forma maliciosa por el legislador provincial, por la ley 13.101, con toda la intención de dificultar el acceso a la justicia contenciosa administrativa, de hacer más difícil, más complejo, y sobre todo todos los casos, ¿no? Y en especial las ordenanzas, con la clara intencionalidad de que las ordenanzas no puedan ser juzgadas de modo directo en el fuero contencioso. Ahora vamos a ver por qué. El texto original comprendía expresamente las controversias que tenían por objeto la impugnación de ordenanzas. En la materia comprendida estaban las ordenanzas, que podían ser impugnadas por acción anulatoria o cualquier otra pretensión establecida en el artículo 12. Esto no es menor, es un dato muy importante, porque la cláusula constitucional, como les mostraba aquí arriba, ya hablaba de función administrativa, pese a lo cual, aquí, no sé si lo ven, ahora que me da el puntero, pese a lo cual el Código Contencioso establecía la posibilidad de impugnar las ordenanzas. Digamos, que no había óbice en el Código para que, pese a que había ejercicio de función administrativa, se podían impugnar las ordenanzas. El artículo 3, original y también vigente, dice que la competencia contenciosa no va a quedar desplazada cuando para la resolución del caso fuera necesario declarar la inconstitucionalidad de las leyes, ordenanzas o actos de alcance particular o general. Esto es un corolario, ni más ni menos, que el control difuso de constitucionalidad. Esto, a mi criterio, no da pie ni justifica, como algunos autores sostienen, la posibilidad de impugnar las ordenanzas en sede judicial, contenciosa administrativa, por el mero hecho de que simplemente es una duplicación de la existencia de control judicial difuso de constitucionalidad. Y el texto del artículo 12, original, actualmente no existe de este modo, decía que se puede articular pretensión con el objeto de obtener la anulación total o parcial de actos de alcance particular o general y de ordenanzas municipales. Esto es, el Código, hasta aquí, van a ver, establecía la posibilidad de impugnar las ordenanzas en sede judicial contenciosa administrativa por la acción anulatoria. Ahora seguimos. El artículo 14, en el texto original, después modificado justo antes de la entrada en vigencia, insisto, del fuero contencioso, establecía que aún tratándose de pretensiones de anulación no será necesario agotar la vía, bueno, todas estas cuestiones no vienen al caso, que cuando se impugnare un acto de alcance general emanado de la autoridad jerárquica superior o del órgano con competencia delegada o una ordenanza municipal, no era necesario agotar la vía. Es decir, también se refería en cuanto al agotamiento a las ordenanzas. También en el artículo 33 hacía referencia a que, y hace referencia, actualmente esto se mantiene, que cuando se manda que la demanda debe ser notificada al presidente del Consejo Deliberante cuando se trate de la impugnación contra una ordenanza municipal. Algunos también sostienen, sobre la base de este artículo 33 y del 3, que las ordenanzas se pueden impugnar en el fuero contencioso administrativo, porque ahí lo establece en el 33. A mi criterio, tampoco se trata de un error del legislador, como algunos sostienen. El 33 existe porque, como existe la impugnación indirecta de las ordenanzas, cuando se impugna en forma indirecta una ordenanza, también hay que cumplir con la notificación de la demanda al Consejo Deliberante. Nada más que para eso está previsto, a mi criterio. Bueno, después, en cuanto a la sentencia, también abarcaba a las ordenanzas, en el texto original, y también había un proceso específico para impugnación de ordenanzas a través del sumario de ilegitimidad en el artículo 67. Todo esto quedó borrado de un plumazo con la sanción de la ley 13.101. Pero ven que hasta aquí no había obstáculos para impugnar las ordenanzas municipales. Ahora después vamos a volver y a tratar de explicar el porqué. Como dice acá, en el texto originario de la ley 12.008, ante la reforma, el carácter de norma con sustancia legislativa de las ordenanzas o de ciertas ordenanzas no desplazaba su impugnación en el fuero, pese, como decíamos, a que el artículo 166 de la Constitución define la competencia contenciosa administrativa en virtud del ejercicio de la función administrativa.
Es decir, la pregunta es, como digo acá, si estamos hablando de función administrativa como presupuesto para instar la acción contenciosa administrativa, para que haya competencia del fuero contencioso, y la ordenanza tiene sustancia legislativa hasta aquí, ¿no? Y después la ley, la ley en ese mismo instante también definía la ley como, a la ordenanza como ley en sentido material y formal. ¿Cómo era posible que el fuero contencioso administrativo permitiera la impugnación de ordenanzas en el código? Es decir, perdón, acá corrijo, la ley 12.008, el código original, digamos, la 13.000, perdón, vamos a explicar de nuevo. La ley 13.101 fue posterior a la 12.008. La ley 13.101 es la que define las ordenanzas como ley en sentido material y formal. Entonces la pregunta es, cuando el legislador dicta el código original, sobre la base de una constitución que preveía que se puede jugar la contienda en el contencioso por el ejercicio de función administrativa, ¿entendía que la ordenanza era una expresión de la función administrativa? ¿Había un arrolamiento del legislador en el código a la tesis autárquica del municipio? ¿O bien es el legislador el que define qué es o no función administrativa? ¿Puede ampliarse legislativamente la competencia del fuero a supuestos distintos de la función administrativa? Quiero saber si me estoy entendiendo. Si la función administrativa no está definida en la cláusula constitucional, algunos enrolamos en la idea de que la función administrativa es el criterio material u objetivo, esto que atiende al carácter o al objeto del acto. Podemos decir que obviamente la ley o una ordenanza no son función administrativa, pero quizás el legislador puede reglamentar la función administrativa y hacer entender qué es, porque de hecho lo hizo. En el código original entendía que la ordenanza era función administrativa, porque la incluía en la materia, pese a que la materia hablaba en la Constitución de función administrativa. Entonces, tenemos que entender que el legislador presumía que la ordenanza era ejercicio de función administrativa. O bien no lo presumía, pero sin perjuicio de lo cual las incluía en el fuero. Porque la cláusula constitucional no es un piso y un techo, sino simplemente puede ser un piso. ¿Se entiende? Es decir, que la función administrativa tiene que ser parte de la competencia del fuero, pero puede haber otras que exceden la función administrativa. Bueno, esta respuesta la vamos a dar más adelante, pero claramente acá hay una contradicción que se tiene que salvar. Ahora, como decíamos, la materia contenciosa administrativa comprende las contiendas generadas por la actuación o omisión de los entes señalados en el artículo 1 del Código, es decir, el Estado, provincial, municipal, entes descentralizados y otras personas en ejercicio de prerrogativas públicas, siempre que se marque el ejercicio de función administrativa. Y acá la pregunta es, ¿qué es función administrativa? Es un tema ya como muchos temas del derecho administrativo terminológico, conceptual. Algunos dicen que hay función administrativa en cualquiera de los poderes del Estado cuando la actividad desplegada por cualquiera de ellos se ejerce de manera permanente, concreta, práctica, en forma continua, con la finalidad de satisfacer en forma inmediata necesidades colectivas o de interés común. Después está la residual, donde se dice que es todo lo que no sea legislación o justicia, en cualquiera de los poderes del Estado. Después está el normativo y también está el de las prerrogativas públicas. Cualquiera de ellas te puede tener andamiaje en la definición de lo que es función administrativa en virtud del artículo 166. La Constitución no define qué es función administrativa. Queda en manos del legislador, que evidentemente cambia de criterio muy seguido. Ahora bien, como dijimos hoy, volviendo un poco sobre los pasos, la ley 13.101, al reformar la ley orgánica, establecía con anterioridad que es ordenanza aquellos actos que crean, reforman, suspenden o derogan una regla general cuyo cumplimiento compete al municipio, actualmente le añade a esa definición que las ordenanzas serán consideradas leyes en sentido material y formal. Entonces acá está el problema. Si son leyes en sentido material y formal, no habría función administrativa. Y si no hay función administrativa, no engancharía dentro de la competencia del fuero, porque el artículo 166 habla que tiene que haber función administrativa. Esta es la primera preocupación que genera. Yo creo que la solución después viene por el lado del legislador, que decíamos hoy. Para mí la función administrativa, y cambiando, reinterpretando
una postura que he tomado respecto al tema, creo que la función administrativa no es un techo, es un piso. Pero bueno, en esta idea de que la función administrativa doctrinariamente se entiende que es aquello que es la teoría objetiva o material, claramente el ejercicio de función legislativa, como podría ser una ordenanza, no encarrilaría o no entraría dentro de la competencia del fuero. Si a esto le agregamos que la ley 13.101 suprimió el término ordenanzas en casi todo el texto, como hicimos referencia hoy, y que ninguna pretensión del código actualmente está prevista la impugnación contra ordenanzas, la primera discusión que se generó y el primer problema que se generó, y muchos lo sostienen, es que el fuero contencioso administrativo no es admisible a través de ninguna de sus pretensiones para juzgar la validez de una ordenanza en forma directa. Y la pregunta es si el fuero no es competente. ¿Quién es competente? Porque hay casos en los cuales nadie va a ser competente. Entonces, cerrando un poco, volviendo un poco con las ideas que estábamos hablando hace un rato, es evidente que la ley 13.101, al calificar las ordenanzas como leyes en sentido material y formal, y además excluirla de las pretensiones del código, de excluirla de la competencia del código, de excluirla de casi todo el texto del Código Contencioso Administrativo, lo que intentó o tuvo como propósito es despegar la impugnación de las ordenanzas en el fuero contencioso administrativo y entender que las ordenanzas ya no son ejercicio o trasuntan el ejercicio de función administrativa, sino más bien función legislativa y por ende no pueden ser juzgadas en el fuero. Lo que trata es de desalentar el enjuiciamiento de los actos deliberativos. Si las ordenanzas son leyes, en sentido formal y material, entonces no pueden ser objeto de cuestionamiento a través de las pretensiones del código, ya que la impugnación directa no está prevista en el Código Procesal Administrativo. Esto generó una situación de incertidumbre que se fue resolviendo sobre la base de una evolución jurisprudencial que fue admitiendo la impugnación directa de ordenanzas en casos puntuales en los cuales determinada calidad de ordenanza no podía ser juzgada ni en el fuero contencioso, ni en la Corte, ni a través del amparo. Ahora vamos a ver. Siempre hablando de la impugnación directa. Respecto a este tema, la naturaleza jurídica y la posibilidad de impugnación en el fuero contencioso administrativo, hay distintas posturas, como dijimos hoy. Hay quienes entienden, como el doctor Casaña y el doctor Perrino, que más a la lectura del artículo 3 que hicimos mención hoy, y el artículo 33 del Código Procesal Contencioso Administrativo, entienden que la presencia de la ordenanza en esos dos textos admite la posibilidad de que el fuero sea competente para la impugnación directa, obviamente también indirecta de las ordenanzas. Como les dije, yo no comparto el criterio de que el artículo 3 y el 33 dé basamento argumental para sostener la impugnación ante el fuero de las ordenanzas en forma directa. Creo que el primero, el 3, como decíamos hoy, es un corolario del control difuso de constitucionalidad, y el 33 también es corolario de lo mismo, en cuanto destaca que la notificación de la demanda cuando se impugna la ordenanza de forma indirecta tiene que ser notificada al Consejo Deliberante. Por otro lado, bueno, ahí está la doctrina también del doctor Oroz, que tiene una particular visión respecto al tema. Él parte de la idea de que no forman parte de la materia en la que deben entender los jueces administrativos las ordenanzas, todas que estas no implican en ningún modo exteriorización de función administrativa. Claro, el concepto material de función administrativa, sin duda que la ordenanza jamás podría ser una función administrativa, y a eso también ascribo, ¿sí? Es impensado pensar que una ordenanza sea ejercicio de función administrativa. Esto no es óbice, a mi criterio, para que sean impugnables ante el fuero contencioso administrativo, pero por otros motivos, que algunos adelanté. Ahora bien, esta situación de indefensión que generan determinadas ordenanzas que no pueden ser juzgadas en la Corte, ni en el amparo, ni en el fuero contencioso, merece una solución. Esta solución, que fue creándose a medida de la evolución de la jurisprudencia de la Corte, y las cámaras y algunos juzgados, permitió enderezar en supuestos de ordenanzas de carácter particular, o aquellas que aún siendo generales abstractas, tuvieran vicios de legalidad, meramente de legalidad, y no de constitucionalidad provincial directa, en donde la Corte no tiene competencia para juzgar, fueron admitiendo la vía ordinaria plena y descentralizada del fuero contencioso administrativo. Esto fue una solución, una suerte de parche jurídico, o una puerta que se fue abriendo a medida que todas las posibilidades se cerraban. Esa es la postura, digamos, que hasta aquí
yo venía sosteniendo. La Suprema Corte de la causa Morera, es muy interesante destacar este fallo, que a mí en lo personal me hizo repensar ciertas posturas que sostenía, que habla de error judicial. ¿Mm? El error judicial inicialmente era competencia en virtud del fallo de la Corte, el caso Guinzo, era residenciable la responsabilidad del Estado por error judicial en los juzgados civiles y comerciales, y no en los contenciosos. Esto varió a partir de este caso, la causa Morera, B5-663, donde la Corte menciona que el Código Contencioso, y yo marcaría esto subrayado, expandió el ámbito anterior de la jurisdicción contenciosa. Hay una expansión de la jurisdicción contenciosa en virtud del Código, dice la Corte. Y dice, el amplio arbitrio que surge del artículo 166, primer párrafo, en modo alguno supone una alteración irrazonable del sentido que ha guiado el enunciado del último párrafo que leímos hoy, de la cláusula constitucional de la función administrativa. Toda vez que esta norma propugna la especialización del fuero contencioso administrativo, agrega, para el conocimiento de las contiendas emergentes del actuar público, asuntos que son regidos por el derecho administrativo y son de jurisdicción exclusiva del fuero. Es decir, esta es toda una definición que para mí va a tener implicancias en la definición de la impugnación de las ordenanzas a futuro. Auguro que la Corte en algún momento va a dictar un fallo diciendo que las ordenanzas se pueden impugnar en el fuero contencioso administrativo por el mismo motivo que en la causa Morera. Esto es lo que me hizo ver, cambiar el criterio. Yo entendía, lo digo así públicamente, que la función administrativa era un piso y era un techo. Es más, yo generalmente criticaba la postura de la Corte que ampliaba la competencia de otras jurisdicciones en detrimento de la del fuero, como son, por ejemplo, las causas de los tribunales de faltas, que son claramente función administrativa, o algunas otras derivadas del poder de policía sancionatoria, como pueden ser los organismos laborales, de control, digamos, de sanción laboral, la subsecretaría laboral, que aplican sanciones a las empresas. Es función administrativa, sin perjuicio de lo cual la Corte, pese a ser función administrativa, permitía el deslinde de jurisdicción hacia los correccionales. Entonces yo siempre criticaba eso y decía, no, hay función administrativa y esto es un contorno que no se puede escapar al fuero contencioso. Ahora bien, la Corte ahí sostenía, en detrimento del fuero, que son constitucionales esas leyes que permiten desviar la competencia a otras jurisdicciones. Entonces, la posición que yo entiendo que correspondería adoptar ahora en más, a partir de esto, si la Corte en algún momento pudo detraer, puede sumar. Entonces, si suma en Morera, está bien, es un caso de responsabilidad estatal. Algún argumento extra, digamos, pero estos conceptos, ampliación o expansión de la jurisdicción contenciosa, el amplio arbitrio que da el 166, el hecho de que haya contiendas que emanan o emergen del actuar público, que están regidas por el derecho público, y la especialización de fuero, y yo le agregaría la cercanía, permiten sostener que la función administrativa ya no es un techo, es simplemente un piso mínimo, pero puede expandirse. Eso es lo que yo sugiero. Por eso la pregunta, ¿la función es el piso, no el techo? ¿Podría incluirse en el Código Contencioso la impugnación de ordenanzas como corolario del control de la actividad pública en el ejercicio de prerrogativas públicas? Yo anticipo que sí. Ahora bien, esto ya es como una solución anticipada de lo que entendemos que podría pasar. Una reforma legal de la ley 12.008, modificada por la 13.101, que admite la impugnación de las ordenanzas en forma directa, que esto conviva con la competencia de la Corte en forma originaria, más allá del carácter público que la Corte sostiene respecto a su jurisdicción. Toda vez que los reglamentos administrativos hoy pueden ser impugnados en el fuero contencioso administrativo en forma directa y también en la Corte. Y eso no es óbice para que las ordenanzas también puedan ser impugnadas del mismo modo. Pero vamos al problema, tal cual está hoy. Hoy tenemos tenemos las posibilidades para articular una defensa en contra de una ordenanza o impugnar una ordenanza, ¿no? Las pretensiones admisibles. Tenemos la acción de inconstitucionalidad por un lado, prevista en el 161, regulada o reglamentada en el Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires, residencial ante la Suprema Corte de Justicia en instancia originaria, única y originaria.
Esto ya tiene un primer problema, ¿no? Que es la distancia. Una cosa es impugnar una ley, que están en La Plata, y otra cosa es impugnar una ordenanza en La Plata. Acción de amparo. La acción de amparo prevista en el artículo 20, inciso 2 de la ley de amparo, de la Constitución Provincial, perdón, establece: la acción de amparo será competente cualquier juez o tribunal de primera o única instancia contra actos u omisiones contra acto u omisión cuestionados tuvieran o hubieran tenido efecto. Y dice expresamente que no va a proceder contra las leyes. Acá era el primer escollo que encontrábamos hoy. La pretensión anulatoria o la reconocimiento o restablecimiento de derechos, y la declarativa, que son distintas pretensiones establecidas en el artículo 12 del Código Contencioso, que son residenciales entre los juzgados descentralizados contenciosos administrativos de toda la provincia de Buenos Aires, salvo algunos supuestos de excepción que establecen una pretensión directa ante la Cámara, como puede ser el juzgamiento de la decisión de los colegios departamentales, de colegios provinciales o cajas. Son esas tres opciones que tenemos frente a una ordenanza. ¿Qué pasó? Con la situación de que la ley 13.101 define las ordenanzas como leyes en sentido material y formal, los juzgados de primera instancia contencioso administrativo, frente a impugnaciones de ordenanzas que ingresaban en sus juzgados, digamos, se declaraban incompetentes y remitían las causas a la competencia original de la Corte. Y el tribunal, la Corte, muchas veces no actuaba de una manera uniforme. Ahora vamos a ver la evolución de la Corte en torno a esto. La acción originaria, vamos a ver puntualmente la acción originaria. Vamos a tratar de analizar cada una de estas posibilidades. La acción originaria de inconstitucionalidad, como dijimos hoy, conlleva el ejercicio de un control concentrado de constitucionalidad de las normas, tanto de reglamentos, leyes u ordenanzas. La competencia la tiene la Corte. Y la evolución que hizo la Corte respecto de los presupuestos de admisibilidad de esta acción están establecidos aquí. Procede frente a infracciones a la Constitución provincial, es decir, el vicio tiene que ser constitucional, pero provincial. Tiene que haber un conflicto constitucional directo, no reflejo. No es admisible si el agravio deriva exclusivamente de la violación a normas legales, es decir, tienen vicios de legalidad, meramente, aun cuando hubiere violación constitucional. Es decir, tiene que haber un conflicto constitucional provincial puro y directo. Si se entremezcla vicios de legalidad, como puede ser la violación a la ley de uso de suelo, o en un caso de una ordenanza, la ley al reglamento interno de sanción de una ordenanza, y a su vez hay vicios constitucionales, no va a ser competencia de la Corte. La norma impugnada debe contener un mandato general, abstracto e impersonal, dice la Corte. Por ende, las ordenanzas de tipo particular o que tienen alcance particulares no van a ser residenciales en la Corte. No procede contratos individuales, aun cuando apliquen uno general. Este es el criterio. Entonces, este criterio tiene excepciones, algunas un poco extrañas. Como dijimos, tiene que haber conflicto constitucional, vicio constitucional provincial directo, y la norma, para hacer admisible la acción originaria, tiene que tener contenido general, abstracto e impersonal. Pero hay supuestos de excepción. Cuando la norma, sea una ley, un reglamento o una ordenanza, posee una incidencia colectiva, es decir, más allá de que puede ser una norma destinada a un grupo de sujetos, es ser particular, pero tiene una incidencia colectiva porque puede afectar derechos de otras personas, la Corte dijo que es de su competencia. Cuando proyectan efectos que trasciendan a los destinatarios directos de la norma. Lo dijo en varios casos, el más, digamos, destacado es Vargo, o Vargó. Y el agravio constitucional directo también puede ser exceptuado en algunos casos. Y lo dijo la Corte en la causa Traverso, Filón, Peralta, dijo que cuando hay un conflicto urbano ambiental, la violación de reglamentaciones, es decir, de carácter legal, de vicios legales, sobre los derechos consagrados en el artículo 25 de la Constitución, pueden servir para evidenciar la invalidez constitucional. Siendo así, los argumentos de este tenor, dijo, que han sido esbozados respecto a, en este caso, a la ley de uso de suelo o al Código Urbano, es decir, vicios de legalidad, lejos de mellar la competencia de la Corte, la robustecen. Y dice, son útiles para desentrañar el alcance de las normas y principios fundamentales en juego. Esto también lo dijo en la causa Mitchell-Mary del año 2020. La Corte, digamos, como que dejó abierta la posibilidad de que
su doctrina mayoritaria puede ser exceptuada en estos casos, pero son excepcionales. Esa es la demanda originaria de inconstitucionalidad. Ahora vamos a ver el amparo. Es decir, primero tenemos un tema con las ordenanzas originarias, que la acción originaria. Las ordenanzas que sean particulares, no importa el vicio, o aquellas generales que tengan un vicio de legalidad, no van a poder ser residenciadas en la acción originaria. Por lo tanto, la existencia de esa acción originaria no es suficiente para lograr todos los supuestos que pueden generar violaciones a derechos por parte de una ordenanza. Puede haber ordenanzas que no puedan ser residenciadas en la acción originaria. Entonces, vamos a ver qué pasa con el amparo. El amparo habla de cualquier juez, que es de primera instancia, va a sorteo, como ya sabemos. Es decir, que cualquier juez, aún no especializado, puede estar tratando un tema de ordenanzas, un tema de derecho público. No procede contra leyes en forma directa, lo dice ya la Corte lo venía sosteniendo en distintas causas, pero sí puede declararse la inconstitucionalidad de la norma en la que se basa el acto lesivo. Es decir, si hay un acto de aplicación, se puede declarar inválida la ley o la ordenanza o reglamento que se aplica al caso. Estamos hablando de impugnación indirecta. Soria agrega un dato, dice que cuando el constituyente habla de que no puede impugnarse en forma directa las leyes, habla de las leyes de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no de otras. ¿Por qué? Porque si decimos que la ordenanza es una ley en sentido formal y material, conforme lo dice la ley 13.101, tampoco podrían ser juzgadas en el amparo. Ahora bien, emitido lo que dice el doctor Soria, si la ley formal y material, ordenanza, no es una ley constitucional, el amparo sería admisible. Eso lo está queriendo decir. Que el amparo podría ser admisible contra una ordenanza, en virtud de que no es una ley del Congreso de la provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de lo cual, insisto, el amparo no es la vía, no puede ser la única vía posible para impugnar determinados tipos de ordenanzas. Porque el amparo es una acción restringida, el amparo requiere de presupuestos de mayor envergadura y mayor acreditación que cualquier una vía ordinaria, porque el amparo es juzgado por jueces que no conocen el derecho público, en principio no son especialistas en derecho público, por tanto, no es suficiente la razón de la existencia de una vía como la de amparo para entender que la ordenanza puede ser impugnada válidamente, como sí lo sostiene la Cámara Contenciosa de Mar del Plata, si no recuerdo mal. Entonces, como dijimos, cualquier juez del amparo, y se pueden dar varios supuestos, ¿no? Si la ordenanza municipal tiene un contenido normativo y es impugnada en forma directa, pero fuera de los argumentos que habitan la acción originaria de inconstitucionalidad, ¿no? Va a quedar el camino residual del amparo, dice la Cámara Contenciosa Administrativa de Mar del Plata, la causa transportada de caudal. Es lo que les decía hoy. El amparo para la Cámara sería una vía admisible y suficiente para, según entiendo, para albergar la impugnación de las ordenanzas. A mi criterio es insuficiente la existencia del amparo como única vía, con lo que dijimos hoy. Ahora vamos al proceso administrativo, no sé si se leer ahí, como otra alternativa procesal para impugnar ordenanzas. Como dijimos hoy, el fuero contencioso está delimitado por la competencia en el ejercicio de función administrativa. Como dijimos hoy, el criterio material objetivo es el que prima ahora en la evolución de la jurisprudencia como puerta de acceso al fuero contencioso. Como dijimos anteriormente también, el Código Contencioso, antes de que las ordenanzas fueran calificadas de leyes en sentido material y formal, las incluía en su materia, las incluía en sus pretensiones, lo que parecía darle una definición a la naturaleza jurídica, permitía la declaración inconstitucional como también la permite ahora, establecía también, como dijimos hoy, que no era necesario el agotamiento de la vía, la notificación al presidente del Consejo Deliberante y la inclusión como contenido de la sentencia. Todas estas cuestiones ya las habíamos hecho referencia hoy. Como dijimos, el artículo 77 de la Ley Orgánica que fue modificado por la 13.101, calificando las leyes en sentido formal y material, zanjando una discusión muy grande respecto al tema, y la supresión casi todo el texto del fuero del Código Contencioso de las referencias a las ordenanzas, y no haberlas incluido en la materia, no haberlas incluido en la pretensión anulatoria, y conforme a su naturaleza no se incluiría en la materia contenciosa, impedirían que las ordenanzas fueran juzgadas en el contencioso administrativo de modo directo. Entonces, para resumir o sintetizar lo que está aquí dicho, hay supuestos de los cuales se va a generar una privación de justicia en cuanto a impugnación de ordenanzas se refiere, ya que
la acción originaria no es suficiente. En primer lugar, porque conspira contra un sistema de justicia descentralizada, de mayor accesibilidad, priva expresamente de tutela a supuestos de ordenanzas que son particulares o de contenido no normativo, o bien aquellas que estén basadas en vicios de legalidad. Si, como dijimos hoy, no entran en la justicia originaria de la Corte. El amparo tampoco sería suficiente porque no permite la impugnación directa de ordenanzas en virtud de ser consideradas estas como leyes, ¿sí? Y aun cuando se consideran que no son leyes en los términos del artículo 20, también sería insuficiente porque no puede ser la única vía admitida, ¿sí? En virtud de su mayor restricción de acceso y en virtud de las mayores dificultades de acceso que genera la acción de amparo. El proceso administrativo tampoco admitiría la impugnación de ordenanzas en modo directo, en principio, por las razones de la competencia material que hemos definido hace un rato. Este es el panorama que quiso el legislador del 13.101. Yo creo que fue pergeniado de tal modo de que las ordenanzas sean irrevisables, o por lo visto, o por lo pronto, o como mínimo, sean de difícil juzgamiento, sobre la base de todo este andamiaje jurídico. Ahora bien, ¿es posible que una impugnación directa de ordenanzas quede sin resquicio o vía procesal para su control? Obviamente que no. Los argumentos para esto tienen que ver con que existe un artículo, que es el 15 de la Constitución Provincial, que tiene que ver con el reconocimiento de la tutela judicial efectiva. ¿Sí? Las ordenanzas deben encontrar en todos los casos un supuesto en el cual se puede impugnar. Algunos sostienen que puede ser en el fuero, como dijimos hoy, como Perrino y Casani, sobre la base del artículo 3 y el artículo 33. Y también algunos sostienen, como el doctor Soria, en el libro que ahí menciono, que la admisibilidad de la impugnación indirecta de ordenanzas en el fuero, que no cabe duda que se puede, no justifica un tratamiento distinto en el caso de impugnación directa. Es decir, si se puede impugnar en forma indirecta, ¿por qué no impugnarla en modo directo? Dice el doctor Soria. La inclusión de la impugnación en el artículo 33 también es un argumento más. La inclusión en la materia contenciosa por medio de distintas previsiones que hace el artículo 2, inciso 9, inciso 5 del Código Contencioso, en donde admite como competencia del fuero la limitación a las limitaciones a la propiedad, asuntos de contenido tributario, que en general son regulados por ordenanzas a nivel comunal. La presunción que surge del artículo 2 del Código Contencioso, que dice que en principio se presume competencia del fuero todo aquello que hagan los municipios y la provincia. Y yo le agregaría el control de la actividad estatal municipal, como en la causa Marera, la Corte, porque acá hay algo importante. El Código Contencioso Administrativo admitía la impugnación de ordenanzas en su origen. Estos son argumentos que permitirían entender que se puede juzgar en el fuero contencioso. Ahora bien, en base a estos principios y a estas dificultades que vimos, fue evolucionando la jurisprudencia, que ahora vamos a mencionar distintos fallos de la Corte y alguna de las cámaras, para que ustedes tengan un pantallazo respecto a cómo fue evolucionando y cómo estamos hoy parados frente a esto. En la causa Martínez, por ejemplo, Comunidad de General Alvarado, de 2004, la Corte, se trataba de una pretensión anulatoria, que era interpuesta contra una ordenanza que tenía contenido general. El agravio de la actora denunciaba vicios de índole legal, no de inconstitucionalidad, alegaba la violación al procedimiento de sanción de la ordenanza por adoptarse sin las mayorías que establece la ley orgánica municipal. Entonces, ¿qué dice la Corte? Bueno, como dijimos hoy, la Corte, siguiendo su criterio, dijo, no soy competente. Y la remitió al juzgado de origen, en este caso el juzgado contencioso administrativo, y allí estableció a los efectos que estime corresponder, no le dijo que tenía que tramitarla, sino a los efectos que estime corresponder. El fundamento de derecho fue el que establece allí, cita especialmente el artículo 161, inciso primero de la Constitución, los distintos artículos del Código Procesal Civil y Comercial y las cláusulas del fuero contencioso administrativo. Es decir, la Corte no tuvo empaco en permitir que la ordenanza fuera cuestionada o que le permitía al juzgado contencioso que resolviese acerca de la continuidad de esa acción en el fuero contencioso. Ya en la causa de Chiaparri, esto fue
de a poquito evolucionando y fue mejorando y fue siendo más clara todavía la jurisprudencia de la Corte en este sentido. Cuando se controvertía en la Casa Chaparri del año 2005, se controvertía la validez de una ordenanza que aprobó un pliego licitatorio junto con la de otros actos administrativos aplicativos. Es decir, teníamos una ordenanza que tenía carácter general, aprobaba un pliego que iba a regir para un número determinado de sujetos, pero a su vez actos aplicatorios o concretos. Entonces la Corte sostuvo que la pretensión no formaba parte del objeto normal de la pretensión de inconstitucionalidad, ya que además se invocaban agravios de índole legal, esencialmente, y que se impugnaba la ordenanza en forma indirecta porque había actos de aplicación, dijo. Entonces ahí resolvió declinar la jurisdicción, en este caso al juez del amparo, para que siga su trámite. En la Casa Coa Construcciones, que una pretensión de reconocimiento de derechos interpuesta, había una declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza. La Corte también resolvió que es ajena a la competencia originaria de la acción originaria, porque esta está reservada a la impugnación de normas generales y abstractas. Y en este caso en concreto, la ordenanza también tiene un alcance particular. Es decir, más allá del nomen iuris utilizado, la ordenanza era más semejante a un acto administrativo. Es por eso que la Corte manda la causa a la primera instancia para su continuidad. Y en la causa March, Bernardo, de la Corte, había una pretensión que estaba articulada en primera instancia, era una anulatoria contra una ordenanza también de contenido general. Había violación de la ley de uso del suelo, en tanto se alegaba que no contaba con la aprobación del Poder Ejecutivo Provincial, esta ordenanza, en tanto había modificado los valores máximos de FOT para la zona residencial. Entonces claramente tenía contenido general, pero era una ordenanza que violaba la ley, no la Constitución. La Corte se declara incompetente, considera que, tratándose de agravios de índole legal, también era ajena a su competencia, y que no había, digamos, una simultánea violación a otras normas o reglas de la Constitución provincial. Rechaza el conflicto constitucional directo, dijo que había un conflicto meramente reflejo. Se declara incompetente, y siendo propio, dice, de la competencia del fuero, ordena la devolución al juez de primera instancia para que continúe su trámite y decisión. Así fue uno de los primeros casos en los que la Corte ordenó que continúe su trámite y su decisión, entendiendo que esta ordenanza tenía que ser residenciada en el fuero. Pero fíjese que técnicamente esta ordenanza tiene vicios de legalidad, pero era general. Por tanto, mal podría asemejarse a un auto administrativo para ser residenciada de fuero. Mal podría decirse que haya función administrativa. Tiene contenido sustantivamente legislativo, sin perjuicio de lo cual la Corte, pese a esto, y pese a que la ley la califica como con ley de sentido formal y material, dijo, bueno, como yo no las puedo tratar, alguien las tiene que tratar y la manda al fuero. Pero agarrado de pinza, digamos, ¿no? Es decir, cuestionable los argumentos y fundamentos para hacerlo. Pero bueno, cuando estas cosas suceden, la jurisprudencia empieza a encontrar soluciones intermedias frente a situaciones en las cuales no hay salida. Lo cual está bien. Ahora vamos a la causa del Centro Taxi de la Cámara Contenciosa de La Plata. Era una ordenanza general y particular, era mixta. Trataba de un aumento tarifario y la provisión de descuentos, ¿sí?, a los taxis, es decir, generaba un aumento tarifario y prohibía descuentos. Hay una interpretación armónica del artículo 77 y el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. Y se concluye que, no obstante, el artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal establece que las ordenanzas son leyes en sentido formal y material y por ende ajenas al fuero contencioso, el fuero debe ser competente. Milanta, en el voto que hace suyo y que comparte, si bien comparte el criterio del doctor Spacarotel, amplía fundamentos y dice, no puede repercutir, dice así, bueno, está bien, es una ordenanza, es una ley, no es competencia del fuero, no puede ser revisada en la Corte ni en el amparo, en algún lado tiene que ir. Y admite que sea residencial en el fuero, en virtud de que, dice, no puede repercutir negativamente ni ser concebido como una restricción al acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa de este hecho. En una hermenéutica que congruente con los principios constitucionales, no cabe entender que la ley procesal reglamentaria en la materia limite el juzgamiento en relación a tales ordenamientos generales, aún en su texto actual. Fíjese, también, una solución a medida de la situación que se vivía.
Es decir, todas estas cuestiones pueden ser discutibles, pero encuentran solución en donde la normativa aplicable no la encuentra. La causa, en la Cámara Contenciosa de la Mar del Plata, digamos que por ahí es alguna de las más, no quiero ser injusto, ingeniosas. La causa Dublin. La causa Dublin del año 2014. Y dice, da algunos conceptos muy claros. Dice, resulta más que claro que la legislatura provincial dejó fuera del alcance del fuero contencioso la pretensión anulatoria total o parcial contra ordenanzas municipales. De contenido general, ¿no? Las particulares se las equipara a actos y por ende podrían ser residenciales en el fuero. Pero la de contenido general, al ser leyes en sentido material y formal, bueno, dice que parte de esa base. ¿Por qué parte de esa base? Porque fueron calificadas como leyes en sentido material y porque fueron retaseadas del Código Contencioso. Dice que el legislador provincial haya eliminado la competencia del fuero. Las controversias que se originen con motivo de impugnaciones directas de ordenanzas no aparece como motivo que admita reproche de inconstitucionalidad. Descarta que las ordenanzas, aquellas de alcance general y normativo, encuadren dentro de la función administrativa. En todo caso, tal actividad presenta mayores notas de contacto con la tarea legiferante, función materialmente legislativa, entre paréntesis, aunque no son leyes en sentido constitucional. Entonces partimos de la base que, y yo comparto, que las ordenanzas que tengan contenido general y normativo, en virtud de la ley 13.101, nos guste o no, podemos decir que es inconstitucional, pero mientras siga siendo válida, no son función administrativa. Son más parecidas a la ley, pero no son leyes, lo dice la Cámara Contenciosa de Mar del Plata, que además en una acción, ahora no tengo el nombre, lo vamos a ver después, en materia de expropiaciones, dijo que las ordenanzas no son leyes en el aspecto constitucional, por ende, pese a la autorización que hace la ley orgánica para que los municipios se expropien o autoricen las expropiaciones, le exige en esa causa al demandado a que inste el dictado de una ley provincial que declare utilidad pública del bien, en virtud de que la ordenanza no es ley en el sentido constitucional y por ende no puede el municipio expropiar por sí mismo. Y va en corolario de esto, ¿no? En la misma línea. Tiene función materialmente legislativa, pero no es ley en sentido constitucional. Las ordenanzas no pueden quedar sustraídas del control judicial, dice la Cámara. Una conclusión contraria implicaría desoír la garantía de la tutela judicial efectiva. Es decir, volvemos a lo mismo. Situación de incertidumbre, de complejidad, resuelta en favor de la tutela judicial efectiva. La causa Dublin, sigo, la leo porque es muy interesante. Dice, si la ordenanza municipal posee un contenido normativo, con mandato general y abstracto, normativo, es decir, con aras de incorporarse al régimen vigente, con mandato general y abstracto, que de ser aplicados en el futuro afecten, menoscaben, obstruyan o impidan el ejercicio de derechos constitucionales, su impugnación judicial debe materializarse a través de la acción originaria de inconstitucionalidad, dice. En cabeza, obviamente, de la Corte de la Provincia. ¿No? Este es el supuesto que estábamos viendo. Dice que es esa la vía idónea. Si el justiciable se enfrenta a un acto administrativo que aplica la regulación contenida en la ordenanza municipal, que tacha de constitucional, entonces el sendero es la impugnación del fuero contencioso. Esto estamos hablando de la impugnación indirecta de la ordenanza. Después esto lo vamos a aclarar en un cuadro final. La causa Dublin es muy pedagógica. Si la ordenanza municipal de contenido normativo es impugnada en forma directa y abstracta, dice, pero fuera de los argumentos que habilita la acción originaria, esto es, si se dan todos los supuestos en los cuales no tiene que ir al fuero, no puede ir al fuero, porque es ley en sentido material, es abstracta, pero tampoco se puede ir a la acción originaria de la Corte, porque los agravios son de legalidad o porque hay mix entre agravios federales y provinciales, entonces, como la acción originaria no es admisible, entiende la Cámara que el único camino admitido sería el residual del amparo. En el artículo 20 de la Constitución. Si la ordenanza impugnada aparece desprovista de aquellas notas de generalidad, abstracción e impersonalidad, esto es, tiene contenido particular, entonces
sin perjuicio del ropaje del nomen iuris de ser una ordenanza, la misma en realidad es un acto administrativo. Entonces, tiene concreción y acotamiento personal. Por lo tanto, su impugnación puede hacerse a través de la acción contenciosa administrativa y, por supuesto, también de la acción de amparo. Algunos sostienen que la pretensión declarativa de certeza, como lo hace la Cámara Contenciosa de Mar del Plata, la causa Martínez, no existe vallador alguno para postular la invalidez constitucional o legal de una ordenanza de contenido normativo cuando tal pedimento lo sea por conducto de la pretensión declarativa de certeza. Yo a esto le agrego, en este concepto de la existencia de función administrativa, no es que la pretensión declarativa de certeza va a permitir instar una invalidación constitucional de la ordenanza o legal en el foro contencioso, porque se tiene que dar el primer presupuesto, que es la existencia de una actuación u omisión en el ejercicio de función administrativa. No se puede ir pelado a pedir una declarativa de certeza contra una ordenanza si eso no denota el ejercicio de una función administrativa, a mi criterio. En este concepto que estamos hablando hasta ahora, ¿no? En este orden de cosas, ¿no? Después, a ver, perdón. Esta es una causa que decíamos mencionó hoy, justo no estoy viendo arriba, no sé si ustedes lo ven, la carátula. La Cámara de Mar del Plata justamente habla de esto, de la ordenanza, que no es una ley en sentido constitucional, y que es insuficiente la ordenanza, pese a la calificación que hace de la ley orgánica como ley en sentido formal y material de las mismas, es insuficiente para dar andamiento a la potestad expropiatoria de la comuna. En tal mal podría atribuirse al citado precepto, a la ordenanza, aptitud para darle a aquellas ordenanzas entidad de leyes en sentido en el que el término es utilizado en el texto constitucional. Y así dice, reconocer al artículo 77 de la ley orgánica alcances suficientes como para poder colocar a las ordenanzas, a partir de esta calificación que hace la ley 13.101 de ellas, en el mismo rango que la ley a la que refieren los artículos 17 de la Constitución Provincial y 31, importaría poco menos, dice, que admitir que una ley de rango inferior a la Constitución, esta vez la 13.101, habría tenido virtualidad para ampliar el concepto constitucional de ley, extendiéndolo a aquellos actos que emanan de los consejos deliberantes, los que impondría declarar la inconstitucionalidad de ese aludido precepto, en cuanto sería una indebida asunción de facultades propias del poder constituyente por parte de un poder constituido. Es decir, es grave. Si no hay una interpretación armónica, como hizo la Cámara, para entender que la ordenanza no es la ley para la expropiación, claramente habría que declararla inconstitucional. Bueno, no sé si hay alguna duda, me avisa. Yo acá hice este cuadro para entender un poco la situación en el estado actual de cosas. Sin perjuicio, después le voy a dedicar unos minutos a esta propuesta que incipientemente hice al inicio de la clase. En el caso, la situación actual, judicial, normativa y doctrinaria, podemos decir que la impugnación directa de ordenanzas va a variar de acuerdo al alcance de la misma, de acuerdo al tipo de agravio de la misma. Y por ende, yo hice este cuadro tratando de ejemplificar. Si la ordenanza tiene un alcance general, abstracto, impersonal, y tiene un agravio constitucional, provincial, no federal, provincial, va a ser competente la Corte, sin duda, por acción originaria. Esencialmente, ¿no? El juzgado contencioso administrativo de La Plata, cuando estaba titularizado el mismo el doctor Arias, había dicho que en estos casos también podría someterse a juzgamiento en los procesos contenciosos mediante otras pretensiones diversas a la anulatoria, como la de reconocimiento y restablecimiento de derechos y la declarativa. Yo esto, como dije hoy, no lo comparto, en virtud de que con este criterio del ejercicio de función administrativa, estas pretensiones solamente se pueden disparar siempre y cuando partamos de la base que existe función administrativa, si no, no. Y en el caso de una ordenanza de alcance general y con agravios constitucionales, no parece haber función administrativa. Cuando el alcance es general, abstracto, y los vicios son legales, como están acá, bueno, obviamente la Corte no podría ser competente, como vimos, entonces quedaría
a resguardo la tutela efectiva a través de la vía de la pretensión establecida en el Código Contencioso Administrativo, esencialmente en la causa marcha en adelante, sea por acción anulatoria, declarativa o reconocimiento de derechos. Cuando la ordenanza tiene alcances particulares, ¿m? sin contenido normativo, o es autoaplicativa, y cualquiera fuera el agravio constitucional o legal, la Corte no tiene facultades o no tiene competencia para dirimir, por lo tanto, quedaría como resguardo de ello la pretensión establecida en el Código Contencioso Administrativo, la anulatoria, o bien alguna de las pretensiones, e incluso también la acción de amparo, conforme pudimos ver en las distintas jurisprudencias de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Estas ya son las soluciones que ha dado la jurisprudencia y la doctrina sobre la base de estos criterios que estuvimos viendo. Entonces, como una síntesis, después va a venir la propuesta, un poco, digamos, osada de mi parte, para discutirla entre todos. La reforma constitucional provincial del 94, en el artículo 15 y 166, quiso garantizar dos cosas: la tutela judicial efectiva, la descentralización y el acercamiento de la justicia contenciosa administrativa al justiciable, para controlar ¿qué? La función administrativa. ¿Mm? Ahora bien, esta función administrativa, o el concepto de qué es función administrativa, queda en manos del intérprete, sea la justicia o el legislador. Ya vimos que la Corte, en la causa Morera, dijo que la función administrativa no es solamente la materialmente administrativa. Dijo que se puede ampliar. Se puede ampliar. Y dijo que no es irrazonable esa ampliación. Dijo que esa función administrativa es un piso, no un techo. La competencia del fuero depende del criterio que se tome para definir la función administrativa. ¿Mm? Es decir, estamos hablando de una cuestión terminológica, ni más ni menos. ¿Qué función administrativa? Bueno, lo que creamos, lo que cree el intérprete. Por tanto, el fuero va a ser competente de acuerdo a cuál sea esa función administrativa. E incluso la función administrativa se puede definir, como dijimos, por la mera existencia de prerrogativas estatales. Y obviamente que el dictado de la ordenanza conlleva el ejercicio de prerrogativas estatales. El texto original de la ley 12.008, como dijimos, incluía la impugnación directa de actos, reglamentos y ordenanzas, pero no así la impugnación directa de leyes. Solamente admitía la impugnación indirecta de leyes en el artículo 3. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando existía el artículo 166 que hablaba de función administrativa, el Código, pese a eso, incluyó las ordenanzas, ¿Mm? Pero no las leyes. Esto es un dato importante, si lo agregamos a lo que sigue. Entiendo que la finalidad de todo esto era controlar judicialmente, a través de una justicia especializada, la actividad provincial, excluida la ley, porque la ley tiene su juzgamiento en la acción originaria, y de toda la actividad de los municipios. Hasta aquí, hasta ahí, hasta antes de la reforma del Código, y con la cláusula del 166 vigente, digamos, entre paréntesis, pero sí redactada, toda la actividad municipal, incluyendo las ordenanzas, era competencia del fuero. Y a esto le agregamos la cercanía. Los municipios están desparramados en toda la provincia, por ende era lógico, mucho antes incluso de la existencia del expediente electrónico, de que las ordenanzas pudiesen ser juzgadas en juzgados cercanos. ¿Mm? Las ordenanzas eran para la ley originaria, como dijimos, expresión de la función administrativa. O bien, o bien el legislador entendía que era función administrativa las ordenanzas, o bien entendía que había un piso, y que si bien no eran función administrativa, podían incluso incluirse, como dijimos ahí. Algunas de las dos cuestiones eran, o era función administrativa para el legislador, optando la ley por un criterio de las prerrogativas estatales para definirla, o bien la función fijaba el piso para el legislador, más no el techo de las competencias del fuero. Y entiendo es la solución posible. ¿Es el legislador el quien puede ampliar esa competencia? ¿Es constitucional? Entonces, ya como propuesta, sobre la base de estos hechos y sobre la base, insisto, de la doctrina que surge, donde emana del fallo Marera, es muy importante y pasó bastante desapercibido en cuanto tiene que ver con esta cuestión, siendo que el legislador
es quien reglamenta la cláusula constitucional del fuero y quien puede determinar el alcance del concepto de función administrativa, o bien incluir, no excluir en ella supuestos no comprendidos, esto es, ampliar legalmente la base competencial constitucional, se puede hacer esta propuesta, que tiene incluso basamento, como dijimos, en la causa Morera. Yo propongo, humildemente, ¿no?, que todos tratemos de llevar proyectos a la legislatura provincial, o instemos a nuestros legisladores a que modifiquen el texto actual de la ley 13.101 en varios aspectos, ¿no? No solo en este. Pero en lo que respecta a las ordenanzas, volvería al texto originario, le incluiría como objeto de la pretensión anulatoria, y las demás pretensiones le incluiría como dentro de la competencia material, la impugnación directa de ordenanzas, y lo fundaría en estos aspectos. En el artículo 15, la tutela judicial efectiva frente a los supuestos de indefensión que ya hemos explicitado, la mayor y mejor especialidad en el control judicial de la actividad estadual, del régimen de prerrogativas públicas de la justicia contenciosa y del régimen de prerrogativas públicas de la justicia contencioso administrativa, que está en cabeza del fuero contencioso, y el carácter descentralizado y cercano que pretendió y dispuso el espíritu de la cláusula del artículo 166 para esa justicia. Y eventualmente, auspicio una jurisprudencia de la Corte símil, el caso Morera, en donde, como decíamos hoy, la Corte entienda que la función administrativa de la cláusula 166 es el piso, no el techo, siendo congruente esta solución con aquella que dispuso la Corte en sentido inverso para retasear la competencia del fuero, en los casos del Tribunal de Faltas, en el caso de sanciones del ejercicio de poder de policía en materia laboral, etcétera, unas cuantas más. Creemos que si pudo retasear la función administrativa de la Corte, claramente podría también ampliarla. Sobre todo teniendo en cuenta esta complejidad legal que impide o altera o menoscaba la tutela judicial efectiva. Así que los invito a repensar esto, a todos a escribirlo, a analizarlo, a cuestionarlo. Y bueno, nada, yo anticipé que había generado en mí un cambio de criterio y bueno, quería hacerlo público. Y siempre pensando en terminar un poco con las discusiones muchas veces que no nos llevan a ningún lado, muchas veces terminológicas, como en este caso y en tantos otros del derecho administrativo. Me acuerdo también de la competencia jurisdiccional de los entes administrativos, ¿no? Nos trasladamos muchas veces la lectura y gastamos mucha energía y tiempo en discusiones que podrían fácilmente y prácticamente resolverse de un modo llano y sencillo, sin tanto problema. Así que bueno, los invito a repensar esta posibilidad y a discutirla y escribir y instar a nuestros legisladores a que hagan las cosas de mejor modo para que todos tengamos una justicia más cercana y más accesible. Bueno, quedo a disposición. Lamento haber sido tan extenso y disperso por momentos. Con esto muchas veces no ayuda el ingreso tardío de los colegas. Les dejo la palabra a todos aquellos que quieran expresarla. Vamos a hacer esto. Estoy tratando de sacar esto. Ya. Bueno, si alguien quiere, ahí estamos. Si alguien quiere hacer uso de la palabra o consultar o agregar algo, están muy bienvenidos. Ahí lo veo al doctor Estupenengo, al doctor Colombo, todos especialistas en la materia. Y nada, están invitados a participar. Sí, las filminas las voy a dejar. Cintia, el Power, claro, sí, el Power, claro, el profesor no tanto, es cierto. Distrae mucho el silencio y distrae también el ingreso de los alumnos. A mí por lo menos me distrae mucho. Gracias a todos por los mensajes. Bueno, si no hay dudas,
yo tengo más dudas que ustedes, así que damos un tiempito más a ver si alguien quiere a tomar la palabra. No, yo simplemente, A ver, Diego, acá hay un colega que está entrando. ¿ahí se escucha? Sí. Bueno, si alguno tiene alguna otra, acá me están dando un mensaje, si alguno quiere, más que nada necesitamos actualizaciones, sí, correcto, María. Doctor Enrici acaba de entrar, no sé si quiere tomar la palabra, agregar algo. No tengo cámara, pero no puedo hablar. Bueno, es un tema que está encauzado, digamos, desde lo judicial, pero el problema genera mucha pérdida de tiempo, incertidumbre, sobre todo aquellos colegas que no participan tan activamente en el Foro Contencioso Provincial. Bueno, el doctor Estupanengo tiene mucha experiencia, tanto en nación como en provincia, y podrá decirlo también, pero hay otros que no, y genera mucha incertidumbre y mucha pérdida de tiempo en cuestiones de competencia que van y vienen hasta que termina resolviendo la Corte o la Cámara, de acuerdo a las circunstancias, y esto obviamente desgasta al justiciable, desgasta a la justicia, y la verdad que hay que tratar de evitarlo. Sí, ¿se escucha así, no? Hola, 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 ¿se escucha? Hola Juan, se escucha, sí. Ah, perfecto, Diego, capaz no escucha. No, sí, a ver, simplemente, Diego, felicitarte, estuvo muy bien, muy clara la exposición, como siempre, y la verdad que demuestra un poco a Perdón, me nivel... pregunta por el material fue enviado acá en el chat, por mail también, hay algunos Diego que creo han que no escucha, contestado, me cualquier parece. cosa le piden a Patricia después, sacamos este material y los otros que también hemos comprometido, junto con todos los fallos. Recomiendo la lectura del caso Morera. Y bueno, nada, si no hay más que agregar, los saludo. A ver, doctor, ¿no me escuchás bien, Diego? No, al doctor Estupanengo no lo escuchamos. ¿Quiere hablar, doctor? Levante la mano. No se escucha. Bueno, está intentando hablar. ¿Alguien lo escucha? Bueno, menos vos. Bueno, a ver, qué raro. Ahí está. Ahí está. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Estabas como silenciado? Tenías a todos silenciados, me parece. Perfecto. No, te estaba felicitando por la presentación, muy bien. Muy buena, como siempre, como nos tenés acostumbrados. Y la verdad que es un tema muy interesante. Yo tuve ocasión de analizarlo hace unos años también, y vi la incidencia negativa de la ley 13.131 en el Código Contencioso Administrativo de la provincia ya hace unos 10 o 15 años que estudié este tema y lo cierto es que veo que no cambió nada demasiado, o sea, como que sigue habiendo a ver, jurisprudencia dispar y el acceso a la justicia en materia de ordenanzas sigue siendo bastante controvertido, y como decía, ese es un tema fundamental. Acá, a nivel federal, como bueno, muchos de ustedes saben, en ese aspecto, si se quiere, la ley de procedimientos administrativos y el régimen federal es uno de los pocos que podría ser rescatado en ese sentido, porque lo cierto es que, como ustedes saben, eh, bueno, no con ordenanza, porque no hay ordenanza, digamos, a nivel federal tenemos las leyes y el reglamento, pero el régimen de impugnación directa de reglamentos está en la ley de procedimientos administrativos y permite, digamos, un mecanismo que, presentado el reclamo impropio y no resuelto, el particular puede ir directamente a la justicia, y con lo cual es un camino bastante allanado, no se requiere el agotamiento de la instancia en el sentido de interponer recursos y llegar hasta el máximo órgano. De manera que, más allá de todas las críticas que merece el régimen federal en temas de agotamiento de la instancia y acceso a la justicia, en este punto, si se quiere, las normas de alcance general reglamentarias y su impugnación judicial, es un punto que quizás dentro de lo que se puede rescatar en materia de acceso a la justicia, ahí el problema es otro, es cómo compatibilizar
los efectos de la sentencia que eventualmente anulan el reglamento con el régimen de control judicial difuso que tenemos y acotado las partes, de manera que ahí también a nivel federal hace falta una reforma de las normas del contencioso que se adapten a las normas constitucionales que hoy tenemos, a la acción de clase, a las acciones colectivas, pero bueno, es otro desafío. Pero bueno, nada, comparaciones un poco del régimen provincial y federal, que dan cuenta que en definitiva este tema es complejo, pero fundamental para lo que es el acceso a la justicia, ¿no? Sí, gracias, Juan. Sí, comparto plenamente lo que decís. El reclamo impropio me parece que ya deberían pensar en sacarlo, ¿no? Sí, a ver, o hacerlo más corto en cuanto a los plazos, ¿no? Por lo menos. O sea, eso sí, quizás en vez de tener que esperar 60 días y el silencio, o sea, hacer un plazo más breve como para poder acceder a la justicia. Bueno, en el caso del reclamo impropio, en los reglamentos generales, en la provincia, emanando de autoridad superior o inferior con competencia delegada final, no hay que interponer ningún recurso, ni reclamo, ni reconciliación. En eso estamos mejor que la Eso está nación. bien, eso está, sí, bueno, la verdad que ahí sí, bastante mejor. Sí, bastante mejor. Mm. Bueno, gracias, muchas gracias. No sé si Bueno, alguien quiere agregar algo más. Muchas gracias. Doctor, Hola, doctor Diego, ¿cómo Enrisi. estás? ¿Qué Hola, tal, doctor, Diego? ¿cómo le ¿Cómo va? estás? ¿Cómo te va, doctor? ¿Bien? Doctor Bueno, Enrisi, gracias te por... felicito por la exposición. Bueno, la escuché de manera intermitente porque no tenía señal, pero creo que es muy interesante que señalan, que ha señalado Juan también recién que lo escuché, y a quien saludo, que existen dificultades para poder saber cuál es el carril correcto para impugnar ciertas ordenanzas, cosa que no se ve de alguna manera muy facilitada por la cláusula constitucional, ¿no? y la exigencia de que el caso se configure en función administrativa. Creo que para poder dar más certidumbre o más seguridad en relación a los caminos impugnativos y evitar dispendios jurisdiccionales, pérdida de tiempo, es necesario quizás un debate que ayude a orientar algún tipo de decisión cuando la Corte tenga la oportunidad de hacerlo, en el sentido de cuáles son los caminos adecuados. Hay algunas posiciones que a mi modo de ver no son muy valiosas en el sentido de que sustraen de la competencia del fuero temas que son inherentes al derecho público, solo porque no hay función administrativa y propugnan desplazamientos hacia la justicia civil o eventualmente el desplazamiento por vía de amparo a cualquier juez, cualquiera sea la competencia que tenga, cosa que el que está trabajando en la abogacía o ejerciendo la magistratura sabe que es lo que puede ocasionar, que es lo que ocasiona por lo general un amparo en un tribunal que no tiene competencias específicas en temas de derecho público, no penal. Creo que sería valioso que estas cosas se vayan redireccionando, siempre preservando la competencia de la Corte. Siempre preservando las competencias de la Corte también por la acción originaria. Porque tiene que existir alguna suerte de coordinación, pero que evite, yo creo, la impugnación de ordenanzas municipales hacia afueros o hacia juzgados que no tengan competencia material en temas de derecho público. Esta es mi opinión. Sí, muchas gracias, doctor. La verdad que agradecido. El doctor es el juez contencioso acá de San Isidro, así que muy valioso el aporte. Comparto, sí, comparto la idea. Ojalá que tengamos pronto una respuesta o algo que dé mayor certidumbre a los justiciables y les saque trabajo innecesario y sobreabundante, digamos, a los jueces, ¿no? Que están con mucha tarea y además, bueno, les permitan, digamos, ejercer en forma pura, digamos, o las causas contencioso puras, muchas veces por ahí en algunos juegos más alejados no se ven tan seguidos. Muchas gracias. Doctor Colombo. No, Diego, bueno, buenas tardes a todos. Muy buena la exposición y la verdad con este nuevo final que presentás en el tema, coincido completamente. Desde hace bastante coincido con esto, así que estoy de acuerdo. Creo que el legislador puede ahí completar y sin ir demasiado lejos,
definir un poco lo que está conectado de alguna manera con la materia constitucional vinculada a la función administrativa, ¿no? Pero a veces cuando se habla de estos temas, está bueno hablar un poquitito de la historia, ¿no? Hay un proverbio que dice, si no sabes a dónde vas, acordate de dónde venís, ¿no? Y eso es importante en esto, porque en la secuencia temporal que tiene que ver con el alumbramiento del nuevo contencioso, ¿no? Se sanciona la Constitución en el 94. Cuando dicen, tenemos que implementar el fuero, dicen, y pongamos 3 años. Y pusieron, bueno, de acá a 3 años lo hicimos. Cuando llegaron los 3 años no habían hecho nada y lo fueron prorrogando. 9 años hasta que hubo que ir a la justicia, demandar a la provincia de Buenos Aires para que implemente el fuero. Cuando la justicia condenó a implementarlo, a tomar juramento a los jueces, apareció la ley 13.101 y a las apuradas, ¿no? Juntaban a los intendentes, a los diputados, a los asesores en los cafés de la Ruta 2 o de la Ruta 3 para decirles si el fuero aparece y si el control judicial de las ordenanzas está en manos de jueces del contencioso, esto se acaba, ustedes no van a poder gobernar. En ese contexto es que se hizo la reforma, ¿no? Es exactamente así, digamos, el ministro de Justicia de la provincia, alguna gente de Fiscalía de Estado, algunos vinculados a la gobernación, juntaban intendentes y legisladores y les decían, no saquen esto y cambien esto. Y solo salió cuando le pusieron por delante la zanahoria fiscal de poder tener los juicios de apremio en el fuero, si no eso no salía. Y está claro que los juicios de apremio de ARBA no tienen mucho que ver con la función administrativa y sin embargo no hay mucha discusión sobre eso, ¿no? Así que creo que hay un poquitito para ver, ¿no? Pidamos a los legisladores que reexaminen esta cuestión, que la perfilen un poco mejor con el programa constitucional, pero tengamos en cuenta que son legisladores, políticos y todo lo que eso implica, ¿no? Sí, muy buena la advertencia que hiciste. No la quise empezar así. Es más, saqué la filmina del cuadro, un cuadro que es muy lamentable y que denota la gran cantidad de años de incumplimiento constitucional en todo el devenir del control judicial del poder, ¿no? Que aburría por ahí para la clase, por eso lo saqué. Te juro que tenía. Aparte, suelo enojarme, me solía enojar cuando hablaba de esto. Entonces, no quería volver sobre eso. Pero está muy bien que lo hayas dicho. Es como dice Juan Martín. Efectivamente, lo vergonzoso de todo esto es que nuestro fuero nace de un incumplimiento constitucional, nace de una condena de la Corte Suprema hacia los poderes del Estado, que es justamente lo que está haciendo alusión Martín recién. Y gracias a Dios que tenemos unos jueces de primera, tenemos realmente una justicia en la cual tenemos que sentirnos orgullosos. Y no lo digo porque esté Luciano y porque acá esté algún otro colega, simplemente es la verdad. Tenemos jueces de primera, y muchos de ellos, y la gran mayoría, viene el ejercicio de la profesión. Creo que eso también pudo ayudar a tener una visión distinta a la que por ahí uno no está acostumbrado. Y jueces que han peleado, como dice Juan Martín, Colombo, incluso algunos se han emitido amparos, porque estaban nombrados, designados, pero el fuero no se creaba. La Constitución establecía el funcionamiento del fuero en el año 97. Recién nació en 2003, como decíamos, en virtud de una condena a los poderes de la provincia de Buenos Aires para que instauren el fuero. Y lo más vergonzoso todavía, que con la espada en la mano, la colegiatura de la provincia de Buenos Aires, y vaya a saber con la complicidad de quiénes, en lugar de hacer valer esa espada, que era la condena a la Corte, negocian la reforma de la ley 12.008. Le dan el ok a la reforma de la 12.008. No sé, no voy a dar nombre. Fue la colegiatura de la provincia de Buenos Aires, que era el actor en ese juicio. De algún modo u otro, implícita o explícitamente, le dieron el ok a la reforma de la 13.101. ¿Se entiende? Era una condena en donde tenía que estar vigente el fuero junto con la ley 12.008 en su versión original. Y como dice Martín, se negoció. Dije, muchachos, bueno, la vamos a sacar al fuero, pero sacamos retaseado, cortado, con una cadena que le vamos a atar al cuello para que no lleguen los mordiscos. Lamentablemente fue así. Yo a veces intento ya no recordarlo porque no me hace bien, me enoja y me da mucha pena institucional. Pero de todo esto, y siempre tratando de ver el vaso medio lleno, rescato la labor de los jueces, de la primera instancia, de las cámaras, que en una cosa como esta, en donde el acceso a la justicia estaba totalmente sesgado y sellado,
por la acción de un puñado, como dice el tango, ¿no? Ahora no me acuerdo, pero justo ahora no me acuerdo, cambalache, ¿no? Algunos atorrantes, digamos, que quisieron que las ordenanzas no puedan ser impugnadas, dieron una luz de esperanza en sus fallos. Y fueron permitiendo a todos el control, ¿no? Ni más ni menos que el control. Así que bueno, gracias por recordar esta historia, Juan Martín. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, desde ya muy agradecido con todos y con la participación de estas últimas intervenciones. Y bueno, ojalá que vamos todos a hacer un país mejor a futuro, y bueno, por algo se empieza y es los jueces haciendo lo que tienen que hacer, como lo han hecho, como lo demuestran, y bueno, y participando en la vida democrática de nuestro país. Les agradezco, nos vemos el martes que viene, ya creo que va a estar el doctor Caro, Fabián Caro, dando su clase. Ahí apareció la doctora Leva, le agradecemos Patricia por estar, por ayudarnos siempre, y felicitaciones porque hoy asumieron las nuevas autoridades en el Colegio de Mercedes, a quienes les deseamos los mayores éxitos. Buenas tardes. Gracias.